Regulación por conmutación sin aislamiento. Configuración elevadora. Parte 1. Los objetivos de este punto son conocer la configuración circuital, las propiedades y los modos de operación del circuito regulador por conmutación tipo elevador sin aislamiento, conocer las ecuaciones de diseño correspondientes y el proceso de deducción de las mismas a partir de la configuración circuital, y aplicar dichas ecuaciones para diseñar este tipo de circuitos para producir las características de salida que sean especificadas. La figura muestra la configuración circuital de la etapa de potencia del circuito regulador por conmutación tipo elevador, mejor conocido como conversor DC-DC elevador, en la configuración básica de fuente de tensión regulada. El cuadro rojo resalta los dos elementos que forman el troceador y los cuadros azules los dos elementos del filtro de salida. Hay un solo conmutador completamente controlado, el dispositivo M, por lo que el circuito tiene solo dos modos de operación, según M esté encendido o apagado. Cada uno de los modos de operación está caracterizado por un circuito equivalente. Como en el conversor reductor, es posible aumentar la eficiencia del circuito reemplazando el diodo D por un MOSFET de baja resistencia en conducción, el cual debe de ser convertido en esclavo del conmutador principal, M, controlando su estado con una señal que sea la negada de la señal de control de M, de forma que el MOSFET auxiliar esté cortado cuando M conduzca y conduzca cuando M esté cortado. El conmutador principal puede ser un MOSFET, tanto de silicio como de carburo de silicio, o un IGBT de silicio o de carburo de silicio, o un transistor HEMT de nitruro de galio. De hecho, la tendencia actual en los nuevos diseños es emplear MOSFET de carburo de silicio o HEMTs de nitruro de galio para maximizar la frecuencia de conmutación. La figura presenta el esquema de operación del conversor, combinando las funciones del transistor y del diodo en el conmutador de dos posiciones. El estado de este conmutador define los dos modos de operación del circuito. El análisis se realiza asumiendo que el circuito opera en el régimen de operación con corriente no interrumpida, o CCM, Continuous Current Mode, esto es, asumiendo que en estado estacionario la corriente en la inductancia del filtro de salida nunca se hace cero. Modo de operación 1. Conmutador M encendido en conducción. En el modo 1, el conmutador M está encendido, por lo que puede ser reemplazado en primera aproximación por un cortocircuito. El ánodo del diodo queda conectado a tierra, por lo que el diodo queda polarizado en inverso y puede ser reemplazado en primera aproximación por un circuito abierto. La fuente DC de alimentación está directamente aplicada al extremo izquierdo de la inductancia, de forma que la corriente de salida de la fuente, IS, es la corriente en la inductancia. Suponiendo, en primera aproximación, que los dos dispositivos semiconductores son ideales, el circuito equivalente durante el modo 1 de operación se reduce al presentado en la figura. El circuito queda dividido en dos partes que operan en forma independiente. El extremo derecho de la inductancia queda conectada a tierra, la tensión de la inductancia es igual a la tensión de la fuente Bs. En el circuito de salida la carga está permanentemente conectada en paralelo con el condensador, de forma que, permanentemente, la tensión de salida es la tensión del condensador. En este modo, la corriente de la carga es igual a la corriente del condensador que se descarga manteniendo el voltaje de salida. Partiendo de la relación básica entre la tensión aplicada y la derivada de la corriente en la inductancia, se define matemáticamente la relación entre la tensión en la fuente de C, la inductancia L, y la variación de la corriente en la inductancia, delta I, en el intervalo T1, durante el cual el circuito está en el modo 1. La única tensión aplicada a la inductancia es la de la fuente externa, así que necesariamente la corriente debe crecer linealmente durante el intervalo T1.
Esto implica que delta I es positivo y por lo tanto se cumple que I1 es menor que I2. Luego, durante este intervalo aumenta el nivel de energía almacenado en el campo magnético de la inductancia L. Este último hecho, el aumento de la energía en la inductancia, es fundamental para explicar el funcionamiento del conversor elevador. La figura muestra una gráfica del comportamiento de la corriente durante el modo 1 de operación. Modo de operación 2. El conmutador M apagado, en bloqueo. Transcurrido el tiempo T1, el controlador apaga el conmutador completamente controlado M, por lo que en primera aproximación este dispositivo puede ser reemplazado por un circuito abierto. Al apagarse M, dado que la energía atrapada en el campo magnético de la inductancia L obliga a que la corriente IL siga circulando, el ánodo del diodo D queda conectado a una tensión igual a B sub S más EL mayor que BC, lo que fuerza al diodo a entrar en conducción, por lo que puede ser reemplazado en primera aproximación por un cortocircuito. En estas condiciones, cuando M está apagado, conduce el diodo D y la tensión aplicada al terminal derecho de la inductancia pasa de ser 0 a tener el valor BC, que, en la hipótesis de que esta es una configuración elevadora del voltaje, debe ser mayor que el voltaje de la fuente de alimentación. Dado que BS es menor que BC, ahora la tensión aplicada a la inductancia es negativa y la corriente I sub L empieza a disminuir. Dado que se está considerando que el circuito está operando en el régimen estacionario, el modo 2 de operación termina en el instante T2, cuando la corriente IL se ha reducido hasta volver a alcanzar el valor IL1, momento en el cual el circuito de control debe encender a M para iniciar otro ciclo de operación. Definida la variación de la corriente durante el intervalo T2, para que el circuito opere en estado estacionario, es preciso que el crecimiento de la corriente en el intervalo T1 sea igual a su reducción en el intervalo T2, lo que permite establecer una relación entre los voltajes aplicados y los tiempos de duración de los dos modos, que es no solo independiente del valor de la corriente en la inductancia, sino también del valor de la inductancia, siempre que no se interrumpa la corriente en el ciclo. Efectivamente, la condición de operación en estado estacionario lo que requiere es que las áreas voltaje-tiempo aplicadas sobre la inductancia en cada modo de operación sean iguales, como muestra la figura. Este es un principio interesante que resulta muy poderoso en el análisis del comportamiento de múltiples circuitos electrónicos de potencia. La lámina presenta la forma de onda completa de la corriente en la inductancia I sub L, que por conexión es también la corriente en la fuente externa. El valor pico de la corriente en la inductancia ILP, que es igual a los valores pico de las corrientes en el transistor IMP, el diodo IDP y la fuente ISP, se produce en el momento en que se conmuta el transistor de paso de conducción a corte. La lámina muestra la composición de la corriente en la inductancia, que es también la forma de onda de la corriente en la fuente externa, formada por los aportes secuenciales de la corriente en el conmutador controlado y la corriente en el diodo de libre conducción, cuando el conversor opera en el modo de corriente no interrumpida. La lámina presenta la forma de onda de la tensión sobre el conmutador controlado M, cuando el conversor opera en el modo de corriente no interrumpida. La lámina presenta la forma de onda de los pulsos de corriente en el conmutador controlado M cuando el conversor opera en el modo de corriente no interrumpida. La lámina presenta la tensión aplicada sobre el diodo de libre conducción cuando el conversor opera en el modo de corriente no interrumpida. La lámina presenta la corriente en el diodo de libre conducción cuando el conversor opera en el modo de corriente no interrumpida. En principio, el conversor puede operar con frecuencia de conmutación fija o variable, y en el caso de operar con frecuencia de conmutación variable, se puede operar con el tiempo de encendido T1 fijo y el tiempo de apagado T2 variable para ajustar las áreas voltaje-tiempo o, a la inversa,
con el tiempo de apagado T2 fijo, quedando entonces el tiempo de encendido como la variable de ajuste de las áreas voltaje-tiempo. La operación con frecuencia de conmutación fija simplifica fuertemente el diseño del filtro de salida para asegurar que el rizado de voltaje a la salida no supere el valor que se especifique como objetivo en el diseño de la fuente de tensión regulada por conmutación, y es el que se va a considerar en estas notas. Las formas de operación con frecuencia de conmutación variable tienden a ser más usadas en aplicaciones para control de motores DC de alta potencia, mediante equipos conversores implementados con tiristores operados en régimen de conmutación forzada. Operando con frecuencia de conmutación constante, también es constante el periodo T, la duración completa del ciclo de trabajo, esto es, la suma de los tiempos de encendido T1 y apagado T2. En estas condiciones se puede entonces definir al tiempo de encendido T1 como una fracción kT del período, lo que define a T2 como la fracción complementaria de dicho período, 1 menos kT. Reemplazando los valores de T1 y T2 por sus expresiones en función del periodo de repetición T en la ecuación 5, se llega a la ecuación 9, que relaciona las tensiones de entrada y salida con el factor de escala K. El problema es que esta ecuación, desarrollada con toda precisión en base al análisis de la operación del circuito ideal, lleva a un resultado que es correcto desde el punto de vista matemático de resolución de la ecuación, pero que no tiene sentido físico. En la realidad no es posible que la tensión de este conversor, ni de ningún otro, sea infinito. El valor que la ecuación asigna a la salida cuando K es igual a 0, B0 igual Bs, sí se corresponde razonablemente con la realidad. Si el transistor no se enciende nunca, la tensión en el condensador se estabilizará a la tensión de la fuente si la fuente, la inductancia y el diodo son ideales. Además, si se considera que todos los componentes son ideales y por lo tanto sin pérdidas, las potencias son iguales en la entrada y la salida, lo que está indicado en la ecuación 10, de donde la corriente de entrada queda definida por la ecuación 11. Con lo cual, se crea otro problema, ya que de acuerdo con esta ecuación, la corriente de la fuente debe tender a infinito cuando K tiende a 1, lo que obviamente no es físicamente posible. La aparición de los términos que tienden a infinito indica que el modelo circuital ideal empleado no es cierto, por lo menos en parte del rango de variación de K. Esto obliga a emplear un modelo más exacto, considerando por lo menos que la inductancia L es real, lo que implica que esa impedancia no es puramente inductiva, sino que está formada por la conexión serie de la inductancia y una resistencia que representa el valor de la resistencia del cable que forma los arrollados de la inductancia, cable que, evidentemente, no puede tener cero resistencia. Base a esto, se plantea el circuito equivalente presentado en la figura, en el cual la resistencia RSL es el valor de la resistencia serie de la inductancia y, si se quiere ser aún más preciso y se conoce el valor de la resistencia de Thevenin, la resistencia de la fuente. RSL debe ser la suma de la resistencia de la inductancia más la resistencia Thevenin de la fuente externa. Y el valor B'S es la tensión idealmente aplicada a la entrada de la inductancia después de la reducción de tensión causada por la circulación de la corriente IL a través de la resistencia RSL. La ecuación 12 establece la relación entre la tensión de salida de su A, la tensión ideal a la entrada del componente inductivo de la inductancia del filtro, B'S, y el ciclo de trabajo K. La energía en la inductancia ideal se conserva, lo que permite establecer la ecuación 13 y combinando las ecuaciones 12 y 13 establecer la relación entre la corriente en la inductancia, la tensión de salida B sub A, la resistencia de carga RL y el ciclo de trabajo K, presentada en la ecuación 14. La ecuación 15 permite relacionar la tensión de entrada Bs con la tensión de salida Ba, la resistencia RSL, la corriente en la inductancia IL y el ciclo de trabajo K. Logrado esto,
se reemplaza IL por su expresión calculada en la ecuación 14. Se trabaja simplificando y agrupando términos y en la ecuación 18 se obtiene la relación entre la tensión de salida con la de entrada, la resistencia de carga RL, el ciclo de trabajo K y la resistencia RSL, que representa la no idealidad de la inductancia y, si existen los datos, la de la fuente de alimentación externa. Esta ecuación ya no presenta problemas de indeterminación, pero además de ser más compleja que la ideal, muestra claramente que la relación entrada-salida real no solo depende del ciclo de trabajo, sino que es afectada por las resistencias internas y de carga. Analizando la ecuación 18, se encuentra que los resultados para valores extremos de K sí corresponden con lo esperado en base a la física del problema. Efectivamente, la ecuación indica que la tensión de salida se hace ligeramente más pequeña que Bs para K igual a 0, debido al efecto divisor de la tensión entre RSL y RL, y en el otro extremo del rango, la tensión de salida es 0 para K igual a 1, como era de esperar, ya que cuando K es igual a 1, el conmutador M está encendido todo el tiempo y no puede haber transferencia de energía de la fuente externa al condensador. Dada la forma de la ecuación 18, debe tener un máximo que, en función de K, se calcula de acuerdo con la ecuación 21. La gráfica, calculada en base a la ecuación del modelo semi-ideal, considerando la resistencia RSL, presenta una familia de curvas de esta función en función de K para distintos valores de la relación RSL a RL, con la hipérbola correspondiente a la ecuación ideal como referencia. Como puede verse, los resultados ofrecidos por los dos modelos coinciden razonablemente hasta valores de K del orden de 0,6 y tienen un rango de error tolerable hasta 0,7 o poco más. Para valores más altos de K, el error crece demasiado, por lo que el modelo ideal no debe ser usado y, de ser necesario trabajar con factores de elevación de voltaje superiores a 4, los cálculos deben basarse en el modelo con la resistencia serie o aproximarse con esta ayuda gráfica. En todo caso, es evidente que con esta configuración resulta difícil lograr factores de ganancia de tensión significativamente más altos que 10.